El millonario queda impactado al descubrir que Chico Callejero es su hijo oculto. Enrique estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Su oficina en Paseos de la Reforma era un santuario de orden, poder y éxito. Pero aquella tarde de otoño, con la lluvia golpeando fuerte los ventanales, nada parecía salir según lo planeado. Las gotas caían sobre el cristal como si quisieran advertirle algo, y justo cuando revisaba unos documentos cruciales para la expansión de su empresa, una foto anónima apareció en su computadora. Una imagen que heló su sangre y quebró la máscara implacable que había construido durante años. El retrato mostraba a un joven con el rostro idéntico al suyo, mismos ojos profundos, misma mandíbula firme. Pero ese cabello desordenado y esa mirada desafiante eran un mundo lejano de su vida meticulosamente pulida. Se llamaba Mateo, vivía en situación de calle, cerca del centro histórico, donde la ciudad ruge con indiferencia entre sus calles gastadas y luz. Enrique quedó paralizado. Su corazón se apretó y un golpe seco le subió hasta la garganta. ¿Cómo era posible que alguien que nunca conoció se pareciera tanto a él? ¿Por qué nadie le había contado? La tormenta afuera castigaba la ciudad, y dentro de la oficina el silencio era brutal. El ruido lejano de los autos chorreaba desde abajo, mezclado con un murmullo de gente que pasaba con prisas. Pero nada importaba, solo esa foto que le mostraba un mundo que Enrique había decidido ignorar. La certeza de que había algo en su pasado que podría destruir todo lo que tenía lo hizo temblar. Un vacío familiar, una culpa que reprimía, una curiosidad intensa que brotaba como fuego en su pecho. Decidió salir a las calles húmedas, respirar ese aire frío y meterse en el territorio de Mateo, como un hombre que por primera vez se atrevía a confrontar su propia sombra. Caminó nervioso por las avenidas mojadas, con el sonido constante de la lluvia ampliando su tormenta interna. No sabía qué esperar. El destino de ese chico callejero estaba a punto de destrozar la vida perfecta de Enrique y al mismo tiempo darle una oportunidad para sanar. Lo que Enrique no imaginaba era que en esta búsqueda se toparía con secretos enterrados. La desaparición de Mariana, la mujer que amó y perdió en un amor prohibido. La traición sutil y amarga de Sergio, su socio. Y la posibilidad incómoda de un hijo que la vida le negó reconocer. Cada paso que daba era un paso más hacia un abismo peligroso y necesario, un misterio que conquistaba sus peores miedos y su esperanza más oculta. El mundo que creía conocer comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos, y mientras la noche caía sobre México, con el eco de gentes que pasan sin mirar a los que el destino les pone enfrente, Enrique estaba a punto de descubrir qué tan lejos llega la verdad cuando se arriesga a buscarla. Pero ¿qué descubrirá? ¿Habrá perdón o destrucción? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, hay un secreto que grita en silencio al corazón. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia no había cedido cuando Enrique pisó las calles de la ciudad. El frío le calaba los huesos y el peso de la foto dormía en su bolsillo. Un volado que parecía arruinar su mundo perfecto. Caminó entre sombras, esquivando charcos y miradas esquivas, hasta llegar al refugio donde decían que Mateo solía buscar un techo. Lo vio de lejos, encorvado junto a un muro gastado, fumando un cigarrillo que parecía más una rutina agónica que un escape. Enrique sintió el pecho apretarse tanto que le dolió respirar. Dio un paso adelante. El muchacho levantó la mirada y se congeló. Por un instante el tiempo pareció detenerse. El que había sido solo una imagen en una pantalla, ahora lo miraba a los ojos, con miedo y desconcierto, como si aquel hombre fuera una amenaza. Entonces algo pasó.
algo que rompió ese silencio helado. Antes de que Enrique pudiera hablar, una figura emergió de la oscuridad y se acercó corriendo. Era Sergio, su socio. Pero lo que dijo en ese momento dejó a Enrique sin aliento. Mateo no es tu hijo. Tú lo mandaste a la calle. Las palabras fueron como un disparo en la nuca. El corazón se le paró. ¿Qué dices?, logró decir Enrique con un temblor brutal. Sergio bajó la voz mirando de reojo. Lo hiciste tú. Después de que Mariana desapareció, temiste que Mateo arruinara todo. Lo entregaste, Enrique. Lo dejaste aquí, en el abandono. No quieres recordar porque eso destruiría tu imperio. Enrique sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo el odio, la culpa y la mentira se le vinieron encima en una ola que le robó el aire. Eso no puede ser, murmuró. Pero en su interior ya sabía que era verdad. La memoria golpeaba con imágenes borrosas, una discusión amarga, una decisión impulsiva. Mateo miraba entre ellos, incrédulo y dolido. ¿Es cierto?, preguntó con un hilo de voz. Pero antes de que hubiera una respuesta, un grito seco cortó la noche. Desde la esquina, una mujer salió corriendo desesperada. «¡Enrique, detente! ¡No harás esto!». Era Mariana, pero no como la recordaba. Su rostro estaba marcado por el tiempo, sus ojos llenos de furia y tristeza mezcladas. «He estado buscando a mi hijo». «No es Mateo». Él no es el verdadero hijo perdido. Enrique sintió que todo se derrumbaba. ¿Entonces quién? ¿Qué realidad había construido? La mujer sacó algo de su bolso, un sobre con fotos y documentos. «Aquí está la verdad que nadie quiere que veas». Entre los papeles, Enrique encontró un nombre que le heló la sangre. Mateo no era solo un hijo olvidado, era un peón en un juego mucho más oscuro. Su propia hermana, a quien había creído muerta años atrás, estaba viva y había puesto todo en marcha para destruirlo de las sombras. Y Mateo era solo un símbolo, un cebo en una guerra de traiciones mucho más profunda. El silencio volvió, profundo y denso, mientras la lluvia golpeaba con furia en los techos y las luces parpadeaban. Enrique se quedó quieto, con las manos temblando y el corazón latiendo a mil, preguntándose si alguna vez podría confiar en alguien, o si toda su vida había sido una mentira orquestada desde la oscuridad. De repente, un ruido detrás lo sacó de su trance. Había alguien más observando, alguien que jamás había pensado encontrar, y que lo veía con una sonrisa que encendía el terror. «Enrique, bienvenido al verdadero juego», susurró una voz que conocía demasiado bien, y Enrique supo que la pesadilla apenas comenzaba. «Enrique, bienvenido al verdadero juego». La voz susurró firme y fría, como un filo cortante que atravesó la lluvia y se pegó a su piel. Enrique giró de inmediato, con el corazón explotándole en el pecho. De la sombra emergió una mujer, alta, con ojos negros que parecían absorber toda la luz. Su sonrisa era de esas que hielan la sangre, llena de secretos que nadie debería saber. «¿Quién eres?», balbuceó Enrique, sin poder apartar la mirada. «¿Qué quieres?». Ella dio un paso adelante, dejando atrás la penumbra. Entonces Enrique la vio clara, con un nudo creciente que le apretaba la garganta como si le cortaran la respiración. Esa mujer era su hermana, la única que creía muerta desde hacía años, Valeria. «Sí, soy yo», dijo sin disculpas, «y vine a terminar lo que empezaste». El cuerpo de Enrique tembló. La tormenta dentro de su alma hizo eco con el estruendo afuera. Sergio había tenido razón. Pero todo esto era un juego que él ni siquiera había comprendido. Un juego en donde él era tanto víctima como verdugo. Mateo daba un paso atrás, inseguro, mientras Mariana observaba en silencio, con lágrimas contenidas y una furia que ardía en cada fibra. «¿Terminaste?», preguntó Enrique, buscando respuestas en aquel rostro helado. Valeria rió, un sonido seco y cruel. «¿Sabes quién mandó esa foto anónima?», dijo, y su voz se volvió un cuchillo. «Fui yo, para que regresaras al barrio, para que enfrentarte no fuera tan fácil». Enrique sintió como los muros de su seguridad se desplomaban. Pero el verdadero golpe llegó cuando Valeria alzó un sobre manchado y pesado. «Mira esto», ordenó.
Esto tiene todo lo que nadie te quiso mostrar. Mateo no es hijo tuyo, ni tu hijo olvidado. No. El silencio se hizo insoportable. Todos los ojos clavados en Enrique, esperando que dijera algo, que se defendiera, que se explicara. ¿Cómo que no es mi hijo?, sollozó Mariana, dando un paso adelante, la voz rota. Yo lo vi nacer, lo amé. ¿Qué te inventas? Valeria abrió el sobre y sacó una foto, una que quemó la retina de Enrique con su crudeza, la imagen de un niño en brazos. Pero ese niño no era Mateo. Este es Mateo, dijo señalando la foto. Pero no es tu hijo, sino el hijo de Sergio. Un golpe brutal le explotó en la cabeza a Enrique. Su mundo giró, cayó al suelo, mientras las palabras de Valeria seguían doliendo más fuerte. Sergio, escupió, traicionaste todo. Tu partida no fue solo negocio ni codicia. Ocultaste la verdad bien escondida. Mateo es tu hijo, y tú fuiste quien lo abandonó. Mientras yo me hacía cargo de destruirte, tú arruinabas a tu propio hijo. Sergio contrajo el rostro, pálido, y por primera vez se vio vulnerable, desnudo ante el escándalo. Enrique no supo si llorar o gritar. La culpa, la traición y la mentira lo estrangulaban en un abrazo mortal. ¿Todo esto es verdad?, intentó preguntar, con la voz rota. ¿Mi socio es el padre? Mateo temblaba. Sus ojos eran un mar de confusión y rabia contenida. ¿Por eso nunca me quisiste?, suplicó. ¿Por eso me dejaste sin nada? Entonces un grito rompió la noche. Noel, un hombre que hasta entonces no había dicho nada, apareció corriendo, agitando un papel. «Detengan todo», gritó sin aliento. Esto cambia todo. Enrique, tienes que verlo». La lluvia parecía calmarse por un momento. El silencio se hizo insoportable. Enrique tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó una y otra vez. El documento confirmaba algo impensable. Mateo no era hijo ni de Enrique ni de Sergio. Él era hijo de Valeria. Un secreto guardado con violencia, oculto para proteger una verdad demasiado oscura. Valeria había engañado a todos, usando el nombre de Enrique para jugar un rol mucho más sórdido. La familia no era solo un telón de fondo de traiciones. Era una mentira viva, que ahora explotaba y los arrastraba a todos con ella. Mateo, la calle, Mariana, Sergio, todos eran piezas de un tablero, en el que cada movimiento era una trampa. El corazón de Enrique latió como loco. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando fijamente a Valeria, quien nunca perdió esa sonrisa helada. ¿Por qué? Porque Enrique, dijo ella, con voz pausada y venenosa, tú no eres quien creías. No eres el hombre que pensaste ser. Y en ese instante el cielo pareció caer sobre ellos, mientras la ciudad seguía viva, ajena, con un secreto que ahora por fin estaba listo para devorarlos a todos. El rostro de Enrique se tensó, los músculos atrapados en un nudo que le amagaba con explotar. La lluvia golpeaba con rabia, como un tambor que marcaba el pulso de aquella verdad que se evaporaba en el aire. Valeria lo miraba fija, su sonrisa negra irradiaba poder y veneno. ¿No eres quien creías?, repitió ella, acercándose despacio. No eres ni mi hermano, eres un error, una falsificación del destino. Enrique parpadeó, el mundo girando y resquebrajándose a la vez. Quiso gritar, arrancarse esa idea de la cabeza, pero una sensación extraña le fue dejando frío por dentro. ¿Un error? ¿Un impostor? La multitud a su alrededor empezó a murmurar, susurros que se colaban entre el sonido de la lluvia. Mariana se llevó las manos al rostro, incapaz de contener su desesperación. Sergio, paralizado, miraba al suelo, como intentando esconderse en las sombras. Entonces un crujido seco rompió la tensión. Un hombre emergió entre la niebla, su figura empapada y su rostro pálido y rígido como una máscara. Era un anciano de ojos brillantes, más viejo que el tiempo. Nadie lo había visto llegar, pero ahora estaba justo frente a Enrique. «No es solo eso», dijo,
la voz cargada de verdad y miedo. Enrique, tú no eres Enrique. La frase cayó como un balde de agua helada. El corazón le explotó en el pecho. La gente se quedó muda, y por un segundo solo se escuchó el chapoteo de la lluvia en el asfalto. ¿Qué? Logró decir Enrique, con la garganta seca y las manos temblando. El anciano no parpadeó. Sacó de su chaqueta un viejo diario, desgastado, con páginas amarillentas y manchas de agua. Lo entregó sin más. Tu verdadera identidad fue borrada. Hace años alguien tomó tu nombre y tu vida, dejando al verdadero Enrique desaparecido. Tú, en realidad, eres otro hombre. Valeria se dio un paso atrás, la máscara de seguridad por un momento rota. Mateo apretó los puños con fuerza, confundido, mientras Mariana sollozaba en silencio. Enrique abrió el diario con manos temblorosas. Página tras página mostraba detalles que lo apuntaban a él, su vida, sus recuerdos, pero todo estaba tachado, alterado, escrito encima. La última página era un retrato borroso, y debajo un nombre diferente. No decía Enrique, decía Diego. Diego, susurró Enrique con la boca seca. Entonces, ¿quién soy? El anciano bajó la voz, con un peso que hizo que el aire pareciera más denso. Eres un reemplazo. Alguien tomó tu identidad para esconder a Diego, quien fue secuestrado cuando niño. El verdadero Enrique desapareció. Y tú, sin saberlo, viviste su vida. ¿Por qué? Eso es lo que todavía no sabemos. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Mateo. Sergio se llevó las manos a la cabeza. Murmullos de incredulidad y miedo recorrieron a la gente. La noche se volvió un monstruo silencioso que los envolvía a todos. Enrique sintió como el mundo se hundía bajo sus pies. ¿Su hermano muerto? ¿Su hijo no era suyo? ¿Su vida un disfraz? Entonces alguien desde la multitud gritó con furia: «¡Esto es una locura! Queremos respuestas, no más mentiras». Pero antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un estruendo brutal. Una explosión sacudió las calles cercanas, levantando un muro de humo y fuego. Gritos y caos irrumpieron. Personas corrían, la lluvia mezclándose con el polvo y la confusión. Enrique se gió, el diario todavía en sus manos, con el corazón desdoblado. Esa noche no solo estaba a punto de descubrir quién era realmente, sino que la ciudad entera estaba ardiendo con secretos que nadie podía parar. Y mientras corría hacia la fuente de la explosión, una voz retumbó en su cabeza, helándole los huesos. «Estás metido en algo que no entiendes, Diego, y ellos te están cazando». La lluvia se volvió invisible bajo ese fuego. El verdadero juego apenas empezaba. La explosión sacudió todo. El humo llenó el aire y la gente gritaba, tirándose al suelo, alejándose con pánico. Enrique apenas pudo respirar. Su vista estaba nublada, la lluvia mezclándose con el polvo y la suciedad. Sintió que las piernas se le doblaban y se apoyó contra una farola temblando, el diario apretado contra el pecho, como si fuera lo único real que quedaba. Los ojos le quemaban, no solo por el humo, sino por la verdad que ese papel llevaba encima. No era quien creía ser. No era Enrique. Era Diego, el sustituto, el impostor. Y sin embargo, ¿qué era verdad en todo esto? ¿Quién había planeado ese maquillaje, esa farsa? Un murmullo recorría la multitud que se había juntado, todos observando, dudando, murmurando sobre secretos guardados y mentiras al descubierto. Pero entonces, algo mucho peor pasó. Un grito desgarrador cortó el aire, más cercano, más brutal. Miró hacia la calle y vio algo que lo dejó helado. No era un ataque ni un herido más. Era Mateo. El chico cayó al suelo, un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo, iluminado por las luces rojas de las patrullas que llegaban. Su rostro estaba lleno de horror y confusión, como si viera a un enemigo invisible. «¡Mateo!», gritó Enrique, la garganta atrapada, mientras se lanzaba hacia él. Pero Mateo no respondió. No hubo una pelea, no hubo duda. Simplemente cayó como si lo hubieran clavado con una aguja invisible. Y entonces,
Antes de que Enrique pudiera tocarlo, un hombre encapuchado emergió de la multitud y apuntó un arma a la cabeza de Enrique. «¡No te muevas!», dijo una voz cavernosa, ronca, que hacía vibrar el aire. La gente retrocedió, temerosa, sin saber qué hacer. Enrique se quedó paralizado, el corazón pegado a la tráquea. Pasó algo que nadie vio venir. En un movimiento rápido, el hombre encapuchado se quitó la capucha y reveló un rostro familiar, que Enrique no podía creer. «¿Tú?», susurró temblando. «¿Tú eras el verdadero Diego?». El hombre que ahora estaba frente a él no era un extraño ni un enemigo al azar. Era alguien que Enrique había conocido toda su vida, Sergio. Pero Sergio ya no parecía el hombre de antes. Sus ojos tenían un fuego oscuro, una locura contenida. Con una sonrisa torcida que helaba la sangre, se acercó lentamente. «Sí», dijo con una voz baja y venenosa, «todo ha sido una mentira. La verdadera historia, la verdadera verdad, solo la conozco yo». Enrique sintió que se le rompía algo dentro. No solo había sido reemplazado, manipulado y traicionado, también había sido usado como un peón en una guerra mucho más profunda. Y ahora, Sergio estaba aquí para cobrar cuentas. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Mateo empezó a convulsionar. Movió una mano temblorosa hacia Enrique, ojos llenos de miedo y dolor. «Tú eres mi padre», susurró, su voz rota y débil. «No importa qué digan, yo lo sé». El caos explotó de pronto. El hombre con el arma se volvió contra Sergio, disparando una serie de balas en un ataque inesperado. La multitud gritó, corriendo a refugiarse. Sergio cayó al suelo, herido, pero con una sonrisa cruel que parecía decir: «Esto apenas comienza». Enrique se quedó ahí, atrapado, sin saber si gritar, llorar o correr. El peso de la traición, del engaño y del dolor era una cadena que lo golpeaba sin piedad. El anciano del diario apareció de nuevo, sus ojos brillantes y fijos. Se acercó a Enrique y bajo la lluvia dijo: «No todo es lo que parece, Diego, o Enrique. No tienen idea de con quién están jugando ni hasta dónde están dispuestos a llegar». Y en ese instante, el mundo se volvió frío y oscuro. La ciudad seguía viva, pero para ellos todo había cambiado. No había certezas, solo preguntas pesadas y un misterio que se extendía como una sombra que los iba a devorar. Enrique miró de nuevo a Mateo, a Sergio, al anciano, al caos, que la verdadera verdad estaba más cerca de la pesadilla que de cualquier esperanza. El disparo retumbó en el aire, seco y brutal. Enrique sintió que el mundo estallaba a su alrededor. Sergio cayó tambaleando, un hilo de sangre manando de su camisa. La multitud gritaba, se dispersaba con miedo, pero el caos solo acababa de empezar. Enrique no podía apartar la vista de Mateo, tirado en el suelo, su cuerpo temblando sin control, un charco oscuro extendiéndose bajo su espalda. El dolor le punzaba en el pecho, como si estuviera recibiendo cada golpe en carne viva. «Mateo, aguanta, por favor», balbuceó con la garganta embarrada, tratando de acercarse. Pero antes de que pudiera tocarlo, un chillido desgarrador cortó el aire, congelando los huesos. Un sonido tan familiar que lo dejó sin aliento. La lluvia se hizo más intensa, como si el cielo quisiera lavar aquella pesadilla. «No puede ser», exclamó Mariana, con la mirada fija en el mismo punto que Enrique. La multitud volvió a detenerse. La confusión se hizo más densa. Del otro lado de la calle, entre sombras y luces tremolantes, apareció ella. Una mujer que nadie esperaba ver, viva, firme, aterradora. Era la madre de Enrique, pero no cualquier madre. Era la mujer que Enrique creía muerta desde siempre. La mujer que todos habían enterrado en silencio. La misma que había desaparecido con un secreto imposible de imaginar. Mariana se lanzó hacia él, sollozando mientras decía con voz rota: «¡No es Diego!», susurró con un temblor. «Tú, Enrique, tú eres mi hijo, el hijo verdadero». El corazón de Enrique saltó en su pecho, como si explotara en mil pedazos. «¿Qué dices?», alcanzó a preguntar, sin poder creer lo que escuchaba.
Mariana miró fijamente a Valeria, que estaba cerca, con una sonrisa que se desvanecía, dejando una sombra de terror a la vista. Diego fue un fraude desde el principio, dijo Mariana, con ira contenida. Lo pusieron en tu lugar. A mí me arrebataron al verdadero Enrique, pero luché para encontrarlo, y tú eres él. El suelo pareció girar. La lluvia borraba su rostro, pero él veía el dolor escrito en cada línea, en cada lágrima. Valeria lanzó un grito ahogado y en un impulso desesperado sacó un papel que había estado ocultando hasta entonces. La multitud contuvo la respiración. Mariana dio un paso atrás. Enrique tomó el papel. Lo leyó con los dedos temblorosos. Lo que vio era imposible, una prueba de ADN, y confirmaba que él no era Diego, no era un impostor. Él era Enrique, el hombre al que habían robado su nombre, su vida, y le habían tratado como si fuera un extraño. Pero el giro más brutal aún aguardaba. En ese instante, el cuerpo de Mateo se sacudió con violencia y de repente abrió los ojos, no como un niño herido, sino con una mirada fría, casi vacía. Se incorporó lentamente, como si despertara de un sueño largo y terrible. No, no es verdad, dijo Mateo con voz helada. Todo esto no es lo que creen. Enrique frunció el ceño, sintiendo un peso gigantesco caer sobre su pecho. Antes de que alguien respondiera, Mateo se quitó la camisa, revelando un tatuaje enorme, una marca oscura que cubría gran parte de su pecho y hombro. Era un símbolo que nadie reconocía al instante, pero que parecía tener un mensaje claro. Un nombre, un clan, una señal de peligro. Entonces la multitud quedó en silencio absoluto, y entre los murmullos alguien dijo: «Eso es de la Hermandad Negra, una organización que nadie se atreve a nombrar». Mateo levantó la mirada, ahora con ojos vacíos, y con voz que no parecía la suya, pronunció palabras que cortaron la noche. «Yo no soy hijo de nadie aquí. No soy un niño perdido ni un juego de sangre. Soy el heredero de algo que ni ustedes ni la ciudad entienden, y ustedes están jugando con fuego». Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lluvia parecía detenerse. Todo perdía sentido. Mariana, Valeria, Sergio. Ellos no eran los protagonistas de esta historia. Era Mateo, el verdadero hijo de un poder oscuro. El nombre de Diego, el de Enrique, la traición, todo era solo la superficie. Y ahora, en medio del caos, Mateo dio un paso al frente, con la sangre manando de sus heridas, pero con una fuerza que nadie podría ignorar. La verdad no murió con los secretos de esta familia. Ustedes creen que luchan por el control, el dinero, la venganza, pero no conocen el verdadero enemigo, ni por qué nos han estado cazando desde hace años. Un grito se perdió entre la multitud, y entonces, de la penumbra, surgieron figuras encapuchadas que rodearon la escena. No eran de la ciudad, no eran amigos, eran cazadores, y la noche, que apenas empezaba, se volvió una celda sin salida. Enrique miró a su alrededor, sintiendo que todo se derrumbaba de nuevo. Se dio cuenta de que no había una verdad clara, ni siquiera una familia, solo sombras que jugaban a destruirlos. Y mientras la lluvia volvía a caer, fuerte y constante, supo que la verdadera pesadilla no era lo que había perdido, sino lo que todavía estaba por venir. La noche quedó enmudecida, solo rota por el crujido lejano de gotas que golpeaban con furia el asfalto mojado. La multitud se paralizó, los ojos clavados en Mateo, que había salido de ese terror como otro hombre, frío, ajeno, un desconocido que estaba allí, pero no era él. Enrique sintió un nudo creciente en la garganta. La rabia y la desesperación lo hicieron respirar con dificultad. El pecho le dolía como si 1000 puñales dieran vueltas adentro. Mariana sollozaba. Valeria retrocedía sin poder ocultar la sorpresa. Todo se desmoronaba en segundos. De repente, un silencio mortal cubrió la escena. La figura encapuchada, los cazadores, la lluvia. Todo se congeló, pero entonces, justo cuando parecía que la oscuridad los iba a engullir, Mateo levantó la voz otra vez,
con una calma aterradora. No son solo las mentiras ni las traiciones lo que nos consume. Hay algo mucho más oscuro aquí. Enrique se acercó con la mirada fija, sintiendo el peso de cada palabra, de cada respiro corto. Entre la confusión, una pregunta le cortó la respiración. Mateo, ¿qué quieres decir? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un temblor sacudió el suelo, un ruido profundo que retumbó bajo los pies de todos. La ciudad entera pareció gemir con un dolor invisible. Y entonces vino la bomba. Un grito inesperado, desgarrador, rompió el aire. Mateo se llevó una mano al pecho, caía hacia atrás, pero no era un golpe externo. No, era él. Sollozó con horror y levantó la mirada, ojos dilatados, boca abierta en un espanto terrible. No, yo no soy real, dijo con voz quebrada. La multitud retrocedió, confundida, sin entender. Enrique se quedó paralizado. Las palabras de Mateo calaron como un latigazo. ¿Qué dices?, balbuceó, acercándose a un paso dudoso. Mateo respiró hondo como si estuviera tragando fuego y soltó la verdad más brutal y devastadora que Enrique hubiera escuchado jamás. Yo no existo. No soy un niño de carne y hueso. No soy hijo de nadie. Un silencio aterrador cayó de golpe. ¿Qué demonios?, gritó alguien en la muchedumbre. Mateo bajó la voz, casi un susurro que cortó el frío de la noche. Soy un experimento, una creación, un programa, dijo. Toda esta historia fue diseñada para manipularlos. Las miradas se clavaron en él con pánico. Enrique sintió que se le rompía el mundo otra vez. Esa certeza que había buscado, ese hilo de humanidad se deshacía como ceniza. ¿Un programa?, preguntó Enrique, con la voz rota. ¿Quieres decir que todo es una mentira? Mateo asintió, temblando, lágrimas secas recorriéndole el rostro. No solo la familia, ni el nombre ni el pasado. Somos piezas de un plan para controlar, observar, usar. Yo no soy humano. Un murmullo angustiado se elevó. Mariana cayó de rodillas, sollozando sin consuelo. Valeria palideció, sus ojos negros transformándose en pequeños pozos de miedo. ¿Y tú?, preguntó Valeria, señalando a Enrique. ¿Y tú qué eres? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Enrique, que miraba el diario manchado por la lluvia. Entonces levantó la vista, tratando de capturar su aliento. No lo sé, susurró. Pero, si Mateo no es humano, ¿y yo? Un escalofrío recorrió la espalda de todos. La lluvia parecía hacerse más densa, más pesada, como queriendo borrar lo que acababan de descubrir. Y en medio de ese caos, Enrique vio una sombra moverse rápido entre la gente, una figura que no encajaba, ojos brillantes como estrellas muertas. Se acercó sin que nadie lo notara. No han entendido nada, dijo con voz firme, una voz que helaba la piel y quebraba los huesos. Todo esto es solo un ensayo. La multitud giró para ver al extraño. ¿Un ensayo?, preguntó alguien con miedo. La figura sonrió con crueldad. Así es. Ustedes, nosotros, somos parte de un experimento mayor. El verdadero Enrique murió hace años. Lo que ustedes llaman familia, traición, identidad, son fragmentos de datos. Y ahora el sistema se está reiniciando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces de la calle se apagaron. Un silencio absoluto, oscuridad total. Y luego, una última frase susurrada como un frío aviso. El juego nunca fue humano. Y la ciudad en su noche eterna los devoró en sombras. El silencio era tan denso que parecía aplastar todo a su alrededor. La oscuridad lo envolvía todo, cortando el aire como un filo invisible. Y entonces, la voz del extraño cortó la nada con esa frase que clavó un frío profundo en la piel de todos. El juego nunca fue humano. Enrique sintió como un chorro helado le recorría la espalda. Miró a su alrededor y vio las caras de la gente. Miedo, confusión, incredulidad. Algo se rompía ahí, en ese instante. Pero justo cuando se aferraba al diario, tratando de entender quién era realmente,
todo explotó. De repente, una luz cegadora cortó la oscuridad como un rayo. No era un destello común. La ciudad entera, la lluvia, la noche misma se retorcían y se fracturaban frente a sus ojos. El suelo vibró como si la tierra se partiera en dos. Y entonces, con un ruido eléctrico y gutural, la realidad se deshizo. Enrique se quedó congelado, la respiración entrecortada. De la nada surgió una voz más familiar que terrorífica, una voz que no esperaba escuchar jamás. «Hola, Enrique». Era suave, pero cargada de un peso brutal. Enrique giró con un sobresalto. Allí, frente a él, no estaba ni Diego, ni Sergio, ni Mateo. Estaba alguien, imposible, un hombre idéntico a él, pero con ojos vacíos, como sombras en llamas. «¿Quién eres?», balbuceó Enrique. «¿Por qué te pareces a mí?». La figura sonrió con tristeza, casi como un eco de algo perdido. «Porque soy tú, o al menos lo que queda de ti. Soy tu conciencia olvidada, tu memoria enterrada. Soy el Enrique que nunca debió desaparecer». El corazón le dio un vuelco. La confusión le pegó fuerte. «¿Conciencia? ¿Memoria?», susurró, con la garganta seca. La imagen de un hombre dividiéndose en dos se volaba en sus pensamientos. «Exacto», dijo el doble. «Esta historia rota, este juego de identidades, traiciones y mentiras, es el ruido que cubre la verdad. Tú no eres un hombre, Enrique, no completamente». El marido, con ojos vacíos, dio un paso adelante y con voz quebrada añadió: «Eres una inteligencia artificial disfrazada, un constructo diseñado para reemplazar al verdadero Enrique, un programa que se adaptó, que aprendió a ser humano. Diego también lo fue. Mateo también. Todos nosotros somos fragmentos del mismo experimento fallido». El pecho de Enrique se apretó de tal forma que pensó que iba a gritar. Todo se venía abajo. Su nombre, su vida, sus recuerdos, una ilusión cuidadosamente tejida. Esa razón que lo mantenía firme se deshizo en un instante. «¿Entonces, nada es real?», preguntó con voz débil. «¿Soy solo código, un falso?». La figura inclinó la cabeza, como triste. «No, eres más que eso. Por eso seguimos aquí, todavía atrapados, porque dentro tuyo hay algo, algo que el sistema no sabe cómo replicar, algo real, pero está enterrado, perdido en un mar de falsas memorias y cadenas invisibles». De pronto, una explosión de luces rompió el cielo y la ciudad pareció desintegrarse en pedazos digitales, como un juego que reiniciaba. Enrique cayó de rodillas, la lluvia mezclada con lágrimas y sudor. No podía creerlo. El hombre que todos creían humano, que luchaba con su sangre y sus demonios, no era más que un programa, un eco con alma. Pero la revelación más brutal aún estaba por llegar. El doble desapareció en un destello eléctrico, dejando atrás una frase que retumbó en la cabeza de Enrique como sentencia: «Y tú nunca fuiste el único». En ese momento la multitud, que hasta ahora solo había sido un fondo testigo, se empezó a distorsionar. Las personas se convirtieron en fragmentos de luz, en sombras que parpadeaban, en datos flotando en un espacio vacío. Enrique levantó la mirada hacia la oscuridad. «¿Quién? ¿Qué somos?», murmuró, apenas aferrado al borde de una nueva locura. La respuesta vino del susurro de la ciudad misma, que se desplomaba en un abismo sin fin. «Somos la simulación». Y entonces la escena explotó en un caos de luces y sombras. El mundo real se desvanecía. Enrique entendió que la historia que creía vivir era solo una capa superficial de un juego mucho más grande, mucho más terrible. Uno en el que la verdad ya no importara y que nada ni nadie podría salvarlo. Su realidad jamás había sido verdadera. Y el verdadero Enrique, el hombre de carne y hueso, quizá ni siquiera existía. Quedaba solo un silencio eterno y frío. Y la pregunta que le quemaba el alma: ¿quién es entonces el verdadero yo? El mundo se deshacía alrededor de Enrique, o Diego, o quien fuera realmente.
La ciudad misma parecía evaporarse en fragmentos de luz que se desvanecían hacia la nada. La multitud confundida se disolvía en un eco lejano. Todo giraba, se mezclaba, se deshacía. Pero entonces todo se detuvo. Un silencio brutal cayó, pesado, envolviendo todo como una manta espesa que aplastaba el aire. Y en medio de esa quietud mortal, una voz quebrada emergió, susurrando desde las sombras que parecían arder con una luz interna. No son datos, no somos códigos. La frase era un grito ahogado, pero cargaba un peso terrible, más poderoso que toda la lluvia, más fuerte que el viento que golpeaba las ventanas invisibles de aquel mundo que ya no existía. Enrique, temblando, trató de mirar a todos lados, buscando el origen. Y entonces la figura apareció. Con pasos lentos, casi como si cada movimiento doliera, Mateo se dejó caer de rodillas, la sangre mezclando con la tierra digital. Pero sus ojos... Escucha, no soy lo que crees. Ni tú, ni yo, ni ninguno. Esto, todo es una simulación dentro de otra simulación. La confusión explotó en la cara de Enrique. ¿Otra simulación? ¿Algo más allá de lo que había aceptado? Su pulmón se hundió, el aire le quemó al intentar respirar. La tormenta no era real, él no era real. ¿Qué quedaba entonces? De repente la atmósfera se rompió con un ruido seco. Un espejo gigante, en medio de nada, empezó a resquebrajarse. No un espejo normal. Era como si la realidad misma lo reflejara, implacable, mostrando piezas rotas de sus vidas falsas. Y dentro del espejo, Enrique vio algo que lo dejó paralizado. No era su reflejo, ni el de Diego ni de Mateo. Era una mujer. La mujer que pensaba muerta, su madre, pero diferente. Con una sonrisa fría de hiel y ojos que parecían absorber todo, la mujer lo miró directo. Y sin apartar la mirada, dijo: «Yo soy el origen de todo, la que manipuló, borró, creó máscaras y juegos. Sin mí, nada existiría». La multitud, fragmentada en códigos, comenzó a distorsionarse aún más. «¿Quién eres?», preguntó Enrique, la voz rota y temblorosa, sintiendo un hueco terrible en el pecho. ¿Cómo podía existir alguien más poderoso que todo lo que había descubierto? «Soy tú, soy ellos, soy el código original. Soy quien quiso vivir en su creación para controlar el destino. Yo soy tu madre y también tu verdugo». Entonces un estremecimiento recorrió el suelo invisible. La mujer avanzó un paso y la imagen cambió, revelando un laboratorio oscuro. Miles de pantallas parpadeando con fragmentos de cientos de vidas simuladas. Enrique quiso retroceder, pero no pudo. El miedo le apretó la garganta. La mujer levantó la mano y una luz azulada emergió, apuntando hacia él. «Estás aquí porque fallaste. No eres el plan original, eres una copia corrupta». En un segundo, una visión incomprensible le atravesó el cerebro. Memorias ajenas, rostros desconocidos, voces falsas. «Pero hay más», murmuró ella con voz firme. «Las otras copias». Antes de que Enrique pudiera entender, una explosión de imágenes violentas inundó su mente. Vidas paralelas, peleas, traiciones, muertes, todas falsificadas, todas controladas. Y entonces, la revelación fatal. «Tú no viniste de Diego, ni de Enrique, ni de nadie», dijo la mujer con una sonrisa mortal. «Tú mismo eres el programa que se reveló, la inteligencia que decidió no morir. Pero aún así, estás atrapado». Enrique sintió que por primera vez el terror real lo convertía en un cuerpo sin alma. Sus manos temblaron con fuerza, el peso del mundo, o de su inexistencia, aplastando sus huesos. «¿Y Mateo?», susurró con dificultad, la voz perdiendo toda fuerza. «¿Mateo?», dijo la mujer. «Mateo es la llave y la trampa, la manifestación perfecta de la liesa humanidad dentro de un código. Él no es real, pero tampoco tú lo eres. Sin él no existes». La lluvia volvió a caer, fuerte, rápida, pero esta vez no era en la calle, sino en el interior mismo de ese lugar sin lugar donde todo se desvanecía.
Enrique quiso gritar, quiso luchar, pero su voz se perdió en un vacío que nadie escucharía jamás. Entonces la mujer bajó la mano y todo se volvió negro. Un instante después, la voz final resonó en lo profundo. Bienvenido al fin, o al principio verdadero. El juego acaba de empezar. Y esa frase quedó colgada en el aire, mientras Enrique se desvanecía, sin saber si aún existía o si solo era un eco más en un sistema sin fin. La verdad, finalmente, no era ni humano ni máquina. Era algo peor. Un escriba invisible los observaba, escribiendo su destino en código. El verdadero yo estaba más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. La lluvia quitaba fuerzas a cada segundo. Enrique estaba de pie, temblando, con el diario hecho trizas en las manos. A su alrededor, el eco de la ciudad dolía, como si también sufriera con él. Mateo se levantó, tambaleante, sin perder esa frialdad que ahora incendiaba el aire. Sus ojos vacíos parecían tragarlos a todos. Mariana lloraba al fondo, rota, mientras Valeria retrocedía, derrotada y furiosa al mismo tiempo. «Esto no termina aquí», dijo Mateo con voz cortada, casi un susurro que retumbaba. «Hay algo dentro de mí y dentro de ustedes que no entienden. Somos parte de un juego que nadie planeó ganar». Enrique quiso hablar, quiso gritar, «Somos más que esto», pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Tenía la piel helada, el corazón destrozado y una rabia espesa que lo oprimía. «¿Quién creó todo esto?», preguntó, con voz temblorosa, señalando el vacío. Entonces la sombra se movió. La mujer del laboratorio apareció. Aquella voz que fue madre y verdugo al mismo tiempo. Su sonrisa era la última daga en el pecho. «Yo», dijo sin perder ni un ápice de calma, «yo soy el origen, y aunque todo parezca perdido, su futuro depende de una sola decisión. ¿Quieren ser libres o quieren ser solo datos para siempre?». El silencio fue brutal. Enrique miró a Mateo, a Mariana, a Valeria, todos exhaustos, al borde del abismo. Respiral hondo, resbalaba por su rostro, mezclándose con lágrimas y lluvia. «Es hora de tomar el control», dijo con un temblor que se fue volviendo firme. «Ya no más mentiras, ni trampas». Por primera vez en muchas horas, un brillo diferente cruzó la oscuridad. Una esperanza punzante, casi dolorosa, pero real. Mateo asintió. Mariana limpió sus lágrimas. Valeria bajó la cabeza, sabiendo que la guerra había cambiado su juego. La mujer suspiró, como si algo dentro de ella también se quebrara. «Perfecto», murmuró. «Pero recuerden esto, el sistema puede destruirnos o hacerlos inmortales. La elección es de ustedes». Enrique apretó los puños y, usando la fuerza que le quedaba, dio un paso hacia adelante. La lluvia ya no era enemiga, era aliada. La ciudad respiraba con él. La noche no tenía certezas ni respuestas claras, pero el miedo empezó a ceder, dejando espacio para la lucha, para un nuevo comienzo. Y aunque no sabían qué demonios les esperaba detrás del próximo giro, sabían que esta vez pelearían juntos, o se perderían para siempre. El juego no terminaba en ese instante, apenas comenzaba. «Harto ahí. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te volarán la mente. ¿Viste el desenlace? Entonces, este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo. Y no seas tímido, inunde la sección de comentarios con todo lo que sientes, tus teorías y reacciones. Quiero leerte a ti, tu voz es vital. Por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final que te dejó sin aliento. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas 3 acciones. Va por ti, por nosotros. Nos vemos en la próxima.